Advertising Trends by Adevinta, el podcast sobre publicidad digital con los mejores profesionales del sector. Bienvenidos a Advertising Trends by Adevinta, con María Toribio. Hoy vamos a comenzar hablando de estadios llenos, patrocinios, fichajes, traspasos, incluso fases de grupo. Pero tranquilo, querido oyente, que no te has equivocado de podcast. Estás en el sitio indicado para hablar de deportes, pero de deportes electrónicos, por supuesto, o lo que también llamamos ciberdeportes, o en su forma más habitual, eSport. Los eSports han roto moldes y se presentan en la actualidad como un negocio con un futuro tan prometedor que anunciantes, productoras, cadenas de televisión privadas e incluso operadoras de telecomunicaciones compiten por entrar en él. Aunque la pandemia, debido a la COVID-19, como sabemos, ha supuesto un paréntesis en lo que se refiere a público, su ascenso la verdad que está siendo imparable. Solo en España contamos con unos 250 jugadores y 4 ligas profesionales, además de miles de competiciones amateur, de acuerdo con los datos de la Asociación Española de Videojuegos. Para hablarnos de todo ello, del alcance y el atractivo de este sector, hoy contamos con la presencia de Sergio Reyes. Sergio, la verdad que es la persona perfecta porque es experto en la materia, tanto desde el ámbito profesional, ya que es VP de Gaming y Deportes Electrónicos en Startup Explore, como desde el ámbito académico, porque también es docente en materia de eSport y gaming. Y aparte, pues lleva más de 10 años en la industria. Así que, pues Sergio, bienvenido al programa y de verdad muchas gracias por haber sacado tiempo para estar aquí hoy con nosotros. Hola María, pues muchas gracias a vosotros por la oportunidad de poder hablar, que siempre es bastante interesante el que nos permitan desde la industria poder contar cosas relacionadas, o sea que os agradezco mucho la invitación. Pues nada, Sergio, para comenzar, aportando un poquito, ¿no?, de contexto a este fenómeno, ¿podrías, ¿no?, hablarnos del origen de los eSports? Claro, bueno, a ver, digamos que no existe una conclusión muy clara, a ciencia cierta, sobre el origen. Pero sí podemos, puntualizar alguos momentos o fechas que sí pueden ser importantes y deberíamos tener claras, ¿no? La primera de ellas, quizás que fuera la más importante, es el nacimiento o el origen de los videojuegos con multijugador, que primero se jugaban en conexión LAN, es decir, que estuvieran interconectados entre sí, no necesariamente ni había internet ni debían estar en espacios como las casas, sino pues en estos cibercafés de los años 90, que eran los mejores lugares donde poder jugar. Y luego es verdad que después de este momento y con llegada de algunos videojuegos que son llamados FPS o shooters en primera persona, incluso RTS, que son Real Time Strategy, como pueden ser Doom, Quake o StarCraft, juegos muy conocidos y además sagas que han perdurado en el tiempo, y además el desarrollo de Internet y las conexiones privadas, pues esto hizo que naciesen algunas organizaciones que a día de hoy pueden perdurar, como es el caso de ESL, Deutsche Clan Link, o incluso la asociación de eSports que está en Corea, que se conoce como la KESPA, y estamos hablando casi del año 2000, ¿no? Ya en este momento empezó a verse pues determinadas cadenas en la emisión de competiciones, incluso en televisión, no solamente en la parte asiática, sino también en Estados Unidos. Y quizás la tercera y última de ellas, y aquí siempre se puede generar algo de debate, fue el éxito que el videojuego que a día de hoy es el más jugado, pues que estamos hablando de más de 150 millones de jugadores al mes, es League of Legends a nivel global, ¿no? Que ha conseguido un entorno muchísimo más masivo y cercano incluso a otros públicos que no necesariamente eran los jugadores más tradicionales, que esto hizo también que el core, o lo que era el núcleo del propio negocio, pues creciese. Pues la verdad que, Sergio, te agradezco el que nos hayas puesto en contexto un poco, ¿no?, sobre este origen y así la verdad nos queda más claro, ¿no? Uh-huh. Y siéndote sincera, ¿no?, la verdad que recuerdo las tardes enteras que mi hermano se podía tirar, literal, ¿no?, jugando al juego, ¿no?, al que nos has comentado. Sí. Y ahora me gustaría que nos aclarases también lo siguiente. Si hablamos de gaming, ¿estamos también hablando de eSport? ¿Es correcto o no?
Esta es la típica pregunta y del huevo y la gallina, que es donde quizás puede o empiezan a haber confusiones si hablamos con gente o con entidades, empresas que no necesariamente están involucradas al 100% dentro de la industria, ¿no? Incluso de gente que quiere dedicarse o que quiere empezar a inspeccionar qué es lo que está sucediendo. Entonces, si hablamos de deportes electrónicos o esports, pues necesariamente sí estamos hablando de gaming. Pero no necesariamente tiene que ser siempre así, ¿no? El gaming incluso puede englobar otros aspectos muy diferentes y aquí podríamos hablar de aspectos culturales. Pues hace poquito en Madrid incluso ha habido una exposición llamada Homo Ludens, que no necesariamente estaba hablando de esports. Estamos hablando también de desarrollo, programación, lo que viene siendo la parte más dura, ¿no? de los videojuegos, tecnología, por supuesto, e innovación. Estamos hablando también de, oye, qué tipologías de jugadores podemos encontrar, qué géneros y qué tipos de juegos diferentes podemos ver a lo largo de todo el ecosistema, aspectos muy relacionados con la ludificación, incluso la gamificación, que si hablamos de marketing, pues es una de las grandes palabras, ¿no? Cuando estamos hablando de gamificar las experiencias de los usuarios. E incluso estamos hablando de serious gaming, que sería quizás la parte menos sexy de lo que son los videojuegos, pero sí es verdad que la que más utilidad están atrapando, recogiendo o utilizando entidades públicas, incluso o empresas que no necesariamente están relacionadas con los videojuegos. De hecho, los eSports es verdad que se centran completamente en competición, en lo que es competición profesional, o incluso estamos hablando de estratos que pueden ver con gente que son los semiprofesionales, gente que viene siendo semi-amateur o gente incluso amateur, ¿no? Uh-huh. Genial. Vale, pues ahora sí que también, ¿no? Nos queda esta parte clara, ¿no? entre la diferencia del concepto gaming y el concepto eSport. Pues como decíamos también en la presentación, Sergio, hay estudios, ¿no? que hablan del crecimiento imparable de los eSport, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. Y bueno, también lo has mencionado tú cuando nos hablabas del origen. Y aquí, bueno, pues casi todos los ingresos proceden de la publicidad y del patrocinio, pero ¿cuáles dirías tú que son los actores principales dentro del ecosistema? Pues actualmente los principales actores, y aquí, bueno, son, si estudiamos la cadena de valor de la industria, deberíamos hablar, por supuesto, de los publishers o editores y desarrolladores de videojuegos, que son normalmente los dueños de las propiedades intelectuales y son los que pueden desde el origen empezar a organizar competiciones alrededor de los videojuegos que lanzan al mercado, pero no necesariamente siempre tiene que ser así. Estamos hablando también de equipos profesionales, de equipos semiprofesionales, como decía antes. Estamos hablando también de los jugadores, por supuesto, que pueden también pivotar en esa profesionalidad desde lo que sería la cúspide de la pirámide hasta los amateurs, que estarían en la base y son los que también realizan actividades no necesariamente, como decía, ¿no? En la pregunta anterior, que tienen que ver con esa competición. Estamos hablando de organizadores u operadores de competiciones. Decía que los publishers normalmente pueden ser los principales organizadores, pero en algunos casos, porque no tengan estructura, incluso en determinadas regiones o países, se pueden apoyar en otras empresas que pueden realizar esas competiciones. Aquí en España tenemos el caso, por ejemplo, de la Liga Profesional de Videojuegos, la Liga de Videojuegos Profesional. Tenemos el caso de Gigitech, que también es otro actor que organiza este tipo de competiciones, y si nos vamos a territorios internacionales, pues ahí la cosa, la verdad que empieza a engrandecerse todavía. Estamos hablando, por supuesto, de los creadores de contenidos, que son una figura fundamental a día de hoy dentro de la industria. Estamos hablando también de profesionales que han surgido con determinada actividad alrededor de los eSports, que pueden tener ya ciertas profesiones especializadas. Pues, por ejemplo, podemos hablar de psicólogos, podemos hablar de abogados, que son profesiones liberales y que a día de hoy también son necesarias. E incluso, como no, pues agencias, ¿no? Esa profesionalización, porque no deja de ser un sector o un vertical, pues también tiene que a día de hoy estar especializada y ya pueden ser, en este caso, estamos hablando de agencias de marketing, estamos hablando de agencias incluso de representación de jugadores, estamos hablando de agencias de eventos, ¿no? Porque también son a día de hoy necesarias.
Pues la verdad que sin duda, y por todo lo que nos acabas de comentar, ¿no? Existe multitud de actores interesados, ¿no? Desde, como comentabas, publisher, equipos, jugadores, organizaciones, pero ¿cuáles han sido los factores que han fomentado lo que es el crecimiento, el éxito de esta disciplina entre los más jóvenes? Yo creo que esta pregunta sí deberíamos quizás abrirla a otros ámbitos que pueden ser más relacionados a la sociología o incluso la psicología, pero vamos a intentar entrar en alguno de ellos, ¿no? El primero quizás es el factor sociogeneracional. A día de hoy estamos hablando de generación Z y los que son ya late millennials. Yo a día de hoy soy primera generación, ¿no? de millennial. Y esto, bueno, pues ha modificado el interés que hay alrededor de la propia industria, ya que podíamos hablar que a día de hoy vivimos en la sociedad del entretenimiento, ¿no? Incluso la atracción del capital, es decir, de financiación, de inversión, de marcas que están interesadas a día de hoy en entrar o en capitalizar también su valor dentro de esta generación a partir de la propia industria, o de otras empresas que pueden hacer que sea un negocio en crecimiento por la incipiente audiencia que cada vez más, y esto debido también a la pirámide poblacional, pues crecerá en los próximos años, ¿no? Quizás también lo segundo, estaremos hablando del factor propiamente tecnológico, que es el que ha permitido, como ya comentábamos al inicio, el desarrollar e implementar el juego online, las competiciones, e incluso las propias emisiones. Con emisiones me refiero pues a directos, que desde que Twitch se lanzó, y ya fue hace unos años, lo que pasa que ahora es cuando se alcanza el boom, ¿no? de las audiencias, de entrando en los directos de los propios creadores de contenidos, de marcas que están emitiendo contenido, pues es cada vez más interesante. Lo tercero quizás sería el factor que tiene que ver más con el alcance geográfico, y esto quiere decir que cualquier persona a día de hoy, desde cualquier punto del mundo, pueda incluso competir. Y esto es muy interesante analizar por las diferencias que tiene con el deporte, digamos, y entre comillas, mucho más tradicional, que exigen que haya una localización concreta, cosa que los deportes electrónicos no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Y por último, un factor, como no, regulatorio, que es el que ha permitido hacer crecer la industria desde la propia industria, es decir, desde los propios agentes que la componen. Y aún, eso sí, queda mucho camino por recorrer, porque en este aspecto, pues sí es verdad que existen ciertas discrepancias entre las propias regiones o países que puedan tener regulaciones locales o incluso no tenerlas, y esto pues hace que todavía, a día de hoy, quede muchísimo trabajo por hacer en este ámbito. Genial, o sea, por resumir, ¿no? Importante, ¿no? Tener la audiencia, la tecnología que permite el juego, el alcance global y, por supuesto, ¿no? Y no menos importante, lo último que nos acabas de comentar, que eres el factor regulatorio, ¿no? ¿Y cómo se puede beneficiar lo que es el mercado de la llamada edad de oro gaming, ¿no? ¿Qué ventajas puede aportar a una marca? Bueno, la edad de oro que ya la vivimos. En España siempre se habla, sobre todo ya pues, la gente que trabaja alrededor de los Games Studies, que son estudios alrededor de la industria muy parecidos a los que se puede hacer en el ámbito académico desde otras propias industrias, ¿no? Que son los famosos papers científicos, y ya existen. Y esto estamos hablando que ya sucedió en los años 80 y 90, ¿no? Es verdad que estaba muy centrada más casi en la parte artística y de desarrollo, que eso es lo que ha permitido a España también ser un país o una región muy competitiva en este ámbito. Y luego, si nos referimos ya concretamente a lo que es el auge de este territorio, que es cada vez menos desconocido porque más gente pues, está formándose y más gente está interesada y tienen cada vez más experiencia, pues es interesante el poder hacer una reflexión de cómo el mercado sí se puede beneficiar de todo ello. Porque los agentes son muchísimo más heterogéneos de lo que eran hace 5 años, pero también son más masivos, y esto es gracias a las marcas, al interés y al consumo de esas audiencias que comentábamos antes, así como también los stakeholders, es decir, todos los agentes que puedan tener involucración directa o indirecta con el sector. Y esto, digamos, a día de hoy, que es importante seguir afirmando que cada marca deberá tener unos objetivos estratégicos y de negocio que serán completamente diferentes a los de la competencia u otras marcas que puedan ser de otros sectores, que tienen que ver con la actividad que están haciendo y así como también el target al que se están dirigiendo. Y para cualquier caso, pues si estamos hablando de anunciantes o estamos hablando de marcas, también es indispensable conocer la manera de integrar la parte de los deportes electrónicos, de los eSports, dentro de esta estrategia, porque estamos hablando que al final tiene que ver con la propia estrategia de la compañía. Para ello,
Pues por supuesto, y siempre que hablamos de estrategia hay que analizar, hay que comprender y a partir de ahí pues habrá que activar las diferentes oportunidades existentes dentro del territorio de los deportes electrónicos. Y aquí pongo el ejemplo de Coca-Cola, ¿no? Que hace muy poquito se ha involucrado de manera regional, no tanto así en los Estados Unidos, que ya había estado haciendo diferentes actividades en los últimos 5 años, pero que tradicionalmente pues tenía muchísima presencia en otros territorios como podían ser la música o incluso el deporte, ¿no? Como decía, el pasado septiembre de este año, 2021, pues se realizaba un nuevo posicionamiento con un tagline que era Real Magic, que incluso pues, ha podido también involucrar en otros aspectos de la vida del consumidor, de otros insights que había podido sacar y que hablaba de creer que las cosas buenas de la vida que suceden son extraordinarias. Y esto lo aprovecharon para presentar una campaña que era estamos a una Coca-Cola los unos de los otros y que lo que precisamente imperaba era esa magia real que necesita el mundo tras la pandemia, porque no olvidemos que venimos de una situación muy complicada en la que supuestamente los videojuegos nos han estado acompañando y que no es otra que ofrece a la propia humanidad y en este caso incluso a los jugadores, y aquí da igual del tipo que sean, que pese a esa distancia, esa diferencia, a los gustos tan heterogéneos o diferentes, lo podemos hacer todo a través de una Coca-Cola. Incluso pues estamos pendientes de conocer estas acciones más concretas que van a permitir que alcance a las audiencias relacionadas y que además se ha integrado en las diferentes posibilidades de la marca dentro de este territorio. Pero bueno, que será muy interesante el poder ir analizándolo, sobre todo a medida que vayamos entrando en este 2022 que estamos ya a punto de comenzar. El anuncio que nos comentas, que nos cuentas, Sergio, al final, ¿no?, confirma una apuesta muy seria, ¿no?, por lo que es este universo. Pero ¿cómo pueden los eSports complementar una estrategia publicitaria mix de medios? A ver, yo creo que este ejemplo puesto de Coca-Cola habla bastante bien de cómo, a pesar de no haber entrado en este territorio a nivel global, como ya decía, sino más allá de estas actividades que había venido realizando los Estados Unidos, lo han hecho de una manera estratégica, que es justamente a lo que me estaba antes refiriendo. Hay empresas que lo pueden ver desde un punto de vista muy táctico y esperando pues, ese éxito o retorno en periodos muy cortos de tiempo. Pero sabemos que esto de verdad es imposible, ya que la relación incluso con esta generación Z necesita de marcas que maduren y que ofrezcan lo que son de manera real, que puedan tener una relación a medio o largo plazo y que no parezca que es algo ficticio, que pueda ser artificial o que pueda haber simplemente esa parte más publicitaria, ¿no? Meramente publicitaria. Y aquí tenemos nuevamente un punto en el que dentro de ese mix de comunicación, como la publicidad, ya bien sea online o offline, pues las relaciones públicas, los patrocinios, el marketing directo, tiene que estar totalmente orquestado bajo una batuta que esté orientada tanto a unos objetivos medibles como reales y que sean sobre todo alcanzables. Y es justamente lo opuesto, ¿no?, que estaba diciendo antes con esa parte más táctica. Y aquí tenemos que entender tanto que los canales o los medios son completamente diferentes, pero es que el consumidor, por supuesto que también lo es, y las marcas deben realizar específicamente ese trabajo previo, que es totalmente necesario, muy minucioso, alrededor de las posibilidades, y aquí repito, reales de la propia marca, del producto, del servicio o de la empresa que quiera entrar dentro de los deportes electrónicos. Sí, totalmente. Y al final, si hablamos también de las métricas, que bueno, es el tema fundamental también dentro del mundo del marketing digital, ¿cómo se puede medir la audiencia en el caso de los eSports? Pues a ver, para medir la audiencia dentro de los eSports, lo que tenemos que entender inicialmente es que hablamos de un consumo puramente digital, fuera de lo que son los eventos físicos, ¿vale? Si tenemos que hablar de competición, es verdad que nos tendríamos que apoyar tanto en esas plataformas de emisión como en esos organizadores de esos eventos que comentábamos cuando estábamos hablando de los agentes, para poder entender tanto las audiencias como las métricas que nos están ofreciendo. Y actualmente ya existen unos partners que son pure players, que permiten auditoría de las cifras, que nos acercan cada vez más a una realidad exacta. Y antes es verdad que aún podían existir ciertas discrepancias, ¿no?, en estos KPIs. Si hablamos de patrocinios y agentes como equipos y creadores de contenidos, pues son, digamos, las mismas audiencias y se trabaja de la misma manera que en otros sectores, que en otros segmentos, que en otros territorios, como podemos hablar de marketings de influencers, podemos hablar de canales, hablamos de engagement, hablamos de reach, hablamos de fans, de interacciones.
Es decir, estos son los KPIs que son totalmente necesarios para entender si estamos alcanzando los objetivos que nos hemos marcado desde el punto de vista estratégico, ¿no? Y si hablamos sobre el retorno de la inversión, sobre el ROI, el ROAS, etcétera, pues sí tendríamos que retroceder en la entrevista que estamos haciendo, María, y ver qué objetivos estamos hablando. En el caso, por ejemplo, de las campañas que tienen que ver con amplificación, nos podría interesar utilizar el canal o el soporte, y aquí dependerá una vez más, y yo soy muy pesado, lo siento con todo esto, de los objetivos que nos estemos marcando, ¿no? Si estamos buscando, por ejemplo, captación de leads para el lanzamiento de, digamos, imaginemos, ¿no?, un vehículo dentro del sector o del territorio de la automoción, pues tendríamos que ver cómo calcular ese ROAS, ese ROI. Y además, hay que decir que vosotros sois tremendos profesionales y conocedores de este ámbito, ¿no?, con los medios y las cabeceras que disponéis. Pues muchas gracias, Sergio. La verdad que intentamos siempre contar, ¿no?, con los mejores profesionales del sector y por ello estás tú aquí. Y por ir terminando y mirando un poco a lo que es el futuro, o igual no tan futuro, ¿no? ¿Crees que la industria de los eSports está preparada para dar el salto a lo que serían unos Juegos Olímpicos virtuales? A ver, no me quiero meter en temas regulatorios, como ya he dicho antes, porque además yo no soy experto, no soy abogado y quizás no soy la persona más indicada para entrar a hablar en esa materia más específica, pero sí es cierto que hay y existe un proyecto en firme para que sean integrados dentro de los próximos Juegos Olímpicos en París 2024. Esto, si finalmente el COI, ¿vale?, acaba dando el visto bueno, como ya ha podido hacer con otras disciplinas que ya son disciplinas olímpicas, como puede ser el caso del breakdance, y que es verdad que surgió un poco de polémica alrededor de la misma, ¿no? En los últimos Juegos Olímpicos de Tokio ya hubo unas llamadas Olympic Virtual Series, y es decir, no había casi poder haber un escenario mejor para ello. Japón, que es un país tradicional y que hizo crecer la industria del videojuego en los momentos iniciales, ya trataron de realizar un evento previo a lo que eran los Juegos Olímpicos, y digamos que esto podría ser una carta de presentación con ciertos videojuegos, y afirmo, es decir, los Juegos Olímpicos para mí, y esto es una opinión creo personal, sí es verdad que están necesitando un lavado de cara si quiere seguir ampliando esas audiencias y acercándose a los públicos más jóvenes que consumen el deporte incluso de una manera completamente diferente, y lo hemos podido ver con la polémica que sucedió con el Real Madrid, bueno, con la figura de Florentino Pérez, con la competición que quería realizar, porque iba muy encaminado, ¿no?, a ese tipo de consumo, o eso es lo que aparentemente podía parecer. Los juegos que pasaron en estas Olympic Virtual Series no son los que tenemos en mente o siempre hablamos, ¿no?, como el League of Legends, el Counter-Strike o incluso el Clash Royale, pero sí hubo juegos que podían tener cierta simulación con esa realidad del deporte, que podían ser de automoción, de ciclismo, de béisbol, incluso vela o remo. Y es que actualmente, desde España ya estamos empezando a tener incluso representación como país en competiciones internacionales fuera de lo que es el ámbito de los deportes electrónicos como los conocemos hasta ahora, y que pueden pues tener cierta ligazón con esas competiciones internacionales de representación, incluso como la Copa Davis. Y yo desde aquí pues agradecer, por ejemplo, el trabajo que están realizando desde la Federación de Jugadores de Videojuegos en España, que es FEJUVES, con los organismos internacionales como pueda ser ISFE, que es la Federación Internacional de Deportes Electrónicos, que son los que están más empujando en este ámbito. Bueno, pues ya iremos viendo qué es lo que va sucediendo. Es verdad también, ¿no?, que algunos estudios cifran en 1,6 millones de dólares el volumen de negocio previsto para 2022, ¿no? Y al final es un potencial de crecimiento mucho mayor a largo plazo, ¿no? Y bueno, pues aquí quería preguntarte, ¿no, Sergio, dónde está el límite? Bueno, de esos 1,6 billones, que es una barbaridad de dinero, y yo creo que muchas veces me pasa mucho cuando hablo con los alumnos, ¿no?, que no somos capaces de cuantificar cuánto dinero real es todo eso. Pero yo no me traigo nunca la bola de cristal a las entrevistas, porque creo que es bastante complicado poder ofrecer cifras y poder contrastarlas, pero sí yo creo que el propio límite lo va a poner esas audiencias que antes comentaba, que están muy relacionadas con el cambio de la pirámide poblacional que veremos en los próximos quizás 10, 20 años, y que incluso también tenemos que hablar de la propia capacidad de innovación, de poder ofrecer
unos contenidos que estén consolidados a través de canales que sigan renovando y aumentando esas audiencias. Y que siga habiendo un crecimiento que hasta la fecha y a día de hoy ha sido exponencial. El sector de los videojuegos es un sector que se reinventa a una velocidad increíble. Si hablamos de gaming, aunque no tenga mucho que ver con los deportes electrónicos, pero en este último año han surgido nuevos modelos de negocio muy relacionados con tecnologías emergentes o que ya empiezan a estar más consolidadas en la mente del público, como es el blockchain. Y bueno, veremos a ver también eso cómo impacta la propia realidad virtual. Yo creo que se nos antojan unos años venideros muy interesantes y yo creo que en los próximos 5 años pues, estaremos hablando de esto con una normalidad absoluta, que no será necesario hacer entrevistas ya tan profundas para poder ver tanto el detalle, sino estaremos viendo como marcas, como empresas, pues generarán y aportarán no solamente valor, sino más cifra a la que estábamos comentando. Pues estaremos expectantes. Sergio, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. La verdad que ha sido un verdadero placer escucharte y aprender más sobre los eSports y todo, ¿no? Todo lo que engloba al final, haciendo un recorrido por su pasado, el origen, todo lo que nos has contado del presente y sobre todo finalizando el programa sobre ese prometedor futuro que bueno, pues hay por delante, aunque bueno, te hayas olvidado de la bola de cristal. Nada, María, muchísimas gracias de nuevo a vosotros y de verdad un placer el poder acompañaros y el poder pues, dar una humilde opinión al respecto de este sector que está lleno de grandísimos profesionales y yo creo que desde España estamos haciendo las cosas a día de hoy bastante bien para ser competitivos en un mercado y en un entorno global. Muchas gracias. Nada. Los eSports, deporte, ocio y negocio. Sergio Reyes nos ha dado las claves sobre un fenómeno unido de público y de marcas que no podemos perder de vista. Ahora sí, llegamos al final de este programa. Recibe un abrazo virtual de todos los que hacemos posible este programa. Volvemos muy pronto con más contenido interesante sobre marketing y publicidad. Has escuchado el podcast de Advertising Trends by Adevinta. Si tienes alguna pregunta o quieres proponernos nuevos temas, puedes hacerlo en advertising@adevinta.com. Y si te ha gustado lo que has escuchado, suscríbete en Spotify, Apple Podcast, iVoox, Google Podcast o tu plataforma preferida. Muchas gracias por escucharnos y te esperamos en el próximo programa. ¡Hasta pronto!